En el estudio con nosotros el director cinematográfico Edgardo Cabeza. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho placer de estar acá. Vamos a compartir un rato. Sí, realmente es una alegría, un gusto y hasta, ¿por qué no decirlo? Un honor que estés esta tarde aquí con nosotros compartiendo parte de tu trabajo, de tu experiencia y también de tus proyectos. Le contamos a nuestros amigos que Edgardo Cabeza nació en Bahía Blanca hace poco tiempo, no mucho. Es agrimensor y estudió dirección cinematográfica. Desde muy joven se dedica a esta interesante actividad y esta apasionante actividad en el caso de él, por su vida, por su trayectoria, sus características personales. También fue director del Festival de Cine de Mar del Plata. En realidad jefe de producción. Jefe de producción, aquí me corrige Edgardo, y actualmente también es docente. Desde hace muchos años en distintas instituciones se dedica a la docencia. Bueno, así que esta es nuestra visita de hoy. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno. Tratando de poder conversar sobre todo esto que has anunciado. En realidad es una galantería de tu parte decir que no hace demasiados años que he nacido en Bahía Blanca. Creo que son unos cuantos ya. Y la verdad que eso es lo que hace que uno se pueda sentar en un espacio como este a conversar de lo que ha hecho y de lo que está haciendo y de lo que vendrá, porque con los años se acumulan esas cosas, ¿no? Los trabajos, la experiencia, las anécdotas y todo eso. Así es, sí, se acumula y no como me parece a mí, ¿no? Porque somos coetáneos, se acumula no como peso, sino como amplitud de mirada. Y me parece que eso se ve reflejado en tu trabajo, en tu filmografía. Le comentamos a los oyentes que uno de los trabajos, quizás me animo a decir, más conocidos de Edgardo es Eterna Mirada. Sí. Que ahora seguramente nos vas a contar de qué se trata. Es un excelente documental de alrededor de 80 minutos que filmaste de una manera muy, muy especial, muy sentida, que tiene un hondo contenido desde todos los aspectos, desde el humano, desde el político, desde el histórico y desde lo visual, porque realmente es un bellísimo trabajo. Y también tenés tu trayectoria no solamente como documentalista, que es muy, muy muy frondosa tu trayectoria como documentalista, sino también como realizador de largometraje. He visto hace poco Palabra por Palabra. Uh-huh. También vamos a hablar de este film que yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes que no dejen pasar sin verlo. Es una película muy especial, no es una película bélica. Me animaría a decir que no es solamente una película que aborda el tema de la guerra de Malvinas, es mucho más allá, es muy, muy, muy profunda, trata cuestiones de la vida y de la muerte y del extraño interrogante que implica la guerra, pero con una mirada puesta en otra parte, en otro lado. Una mirada muy, muy honda, ¿no? Bueno, es una película para ver con amigos, para compartirla y para reflexionarla y para conversar sobre ella. Sobre todo en un momento, bueno, como tantos momentos de la historia, donde la guerra no deja de estar presente, lamentablemente como horizonte de perspectiva. Así que bueno, Edgardo, yo ya no debería hablar más, me gustaría que hablaras vos de Eterna Mirada, por ejemplo. Bueno, Eterna Mirada ha sido un documental que por lo sorpresivo de su producción, lo sorpresivo de las circunstancias que dieron que yo estuviera en un determinado lugar en un momento preciso, nos lleva a valorar un trabajo que, como vos decís, no sé si llega a ser un trabajo más importante. Lo que sí quizás ha sido un trabajo que mayor difusión y más fronteras ha cruzado, ¿no? Claro, eso, el año 97 es un año, muy importante. Claro, específicamente yo para ese entonces ya llevaba unos cuantos años en esto.
Y bueno, como todo aquel que se comienza a meter en un medio como es la cinematografía, y de hecho digamos, lo especifico así porque no he sido tentado, o mejor dicho, sí, he sido tentado, pero siempre me he resistido a otros tipos de actividades que hablan en el mercado audiovisual, como por ejemplo la publicidad, la cual rechacé sistemáticamente cada vez que surgía alguna alternativa laboral y que me iba a implicar meterme en un mundo que para el cual no estaba preparado. No lo desecho ni muchísimo menos. Es fantástico la producción y la creatividad y el talento que hay en la publicidad, especialmente en nuestro país, pero no me siento en eso, como tampoco me he sentido nunca vinculado a la televisión. Así que lo mío ha sido bastante unidireccional, ¿no? Tenías otras cosas que decir, Tenía otras cosas con que otro decir, lenguaje. pero básicamente yo creo que pasó más por el factor de la libertad, ¿no? Eso es lo que me ha marcado mucho. Cuando yo decido pasar, o sea, definir mi vida en el marco de lo artístico y en el marco de lo comunicacional y básicamente de lo cinematográfico, después de haber hecho, como por ahí nombraste, en algún lado estará escrito, que hice una carrera universitaria técnica de la rama de la ingeniería y todo, y que en un determinado momento dije, bueno, no, esto ya está, aunque ya hacía mucho que de manera vocacional desde los 19, 20 años había empezado a hacer mis incursiones de manera amateur, ¿no es cierto? Encima viviendo lejos de Buenos Aires, lo cual hacía mucho más dificultoso cualquier tipo de aspiraciones o de imaginación a meterme en ese mundo, ¿no? Para mí era Marte directamente, no pensaba que eso algún día podría llegar. Entonces, que mi vida no iba a pasar mucho más allá de esos privilegios de poder comprar un rollito de Super 8 y después otro, y así juntar 10 o 12 para hacer un cortometraje y mandar a un festival y esas cosas, ¿no? Muy románticas y todo, pero que no pasaba de ahí, y verlo con un grupo de amigos. Hasta que, bueno, un poco, no digo la vida solamente, sino también el coraje que uno le pone a las cosas que intenta hacer, hicieron de que un día quizá me he cruzado, como siempre nos pasa a todos, ¿no?, con las personas indicadas en su momento, que te dicen, ¿y por qué no? Claro. Y bueno, y un día fue eso. ¿Vos y conocías también a un caramba, curioso fotógrafo? Bueno, eso es bastante más acá, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a incorporar ahora en el comentario de cómo surge Che Eterna Mirada. Simplemente hacía esta reflexión anterior para decir de qué manera yo llegaba al cine, que obviamente me formé, estudié en lo que en aquel momento se llamaba el CERC, el Centro del Centro Experimental de Realización Cinematográfica, que era la escuela del instituto, que hoy día se llama ENERC, de la cual egresé en el año 82. En el año 88. En el 82 no estaba acá. Y bueno, así años más tarde fui docente durante 6 o 7 años allí también, y al cual le tengo un enorme cariño. Entonces, digamos, todo esto, la formación, la búsqueda, el impulso, y una razón fundamental que fue decir, yo pertenezco a una generación que poquitos años más, poquitos años menos, todos debimos sufrir el periodo más nefasto que haya vivido en nuestra historia, ¿no es cierto? O sea, yo tenía 21 años en el año 76, ya llevaba 3 años metido en la universidad, y en ese marco, y en el marco de la militancia, y en el marco de esa juventud revolucionaria de los 70 que queríamos cambiar el mundo, nos llegó la noche más negra. La noche más negra. Y en la noche se perdieron muchos compañeros, muchos amigos, y bueno, muchas personas valiosas.
Sí, la verdad que sí, como decimos los que todavía continuamos en esta cosa de la militancia y de llevar nuestros ideales adelante con nuestros errores y nuestros aciertos, decimos nosotros que hemos quedado por alguna extraña circunstancia, decíamos, nosotros éramos los que le cebábamos mates a nuestros jefes, o sea, y esos son los que no están, o sea, perdimos los mejores, ¿verdad? Y entonces en ese análisis me dije un día, bueno, alguna razón debe haber existido para que uno se quede, y me parece que no es poco lo que deberíamos asumir en esa responsabilidad y decir, en mi caso, que elegí las vías comunicacionales como una manera de contar, que había mucho para contar y que por homenaje y por respeto a todos esos compañeros había que contarlas. Y de esa manera, dentro de mi gran devoción por el cine, de mi formación, de mi predilección por determinadas filmografías o directores, se empezó a meter el tema documental como una forma natural y expresiva de poder contar desde una mirada personal, desde una propuesta hasta, si se quiere, artística, una forma distinta de decir, bueno, aquí estamos porque esto fuimos y seguiremos siendo, y eso fue lo que fue generando un montón de cosas. Los años después, sí, de una manera casual, me plantan frente a lo que terminó siendo ese documental que acabamos de nombrar, que se llama Che, eterna mirada, y que surge de una manera, ya te digo, casi impredecible, porque tiene que ver, por supuesto, con lo que la película cuenta, que es la etapa del rescate de los restos del comandante Che Guevara en Bolivia, al cual con un amigo, compañero, veníamos siguiendo todas estas circunstancias. Era el año 97, se iban a cumplir 30 años de la desaparición del Che, y pensábamos, algo tenemos que hacer, hay que armar algo, desde la propia vinculación política y además desde esa enorme admiración y faro que fue para todos nosotros el Che. Y en el medio de eso, la búsqueda en Bolivia por el equipo argentino de antropología forense y por el equipo de geofísicos cubanos empiezan a dar signos de que estaban sobre una huella cierta. Y en una propuesta que me llega un domingo a la noche, a un martes al mediodía, terminé volando a Santa Cruz de la Sierra. Te fuiste volando, literalmente. Exactamente. Santa Cruz de la Sierra a Valle Grande, donde se estaba haciendo la búsqueda, y todo lo que vino después, esos momentos increíbles, ¿no? Eso siempre digo que un poco de tiempo después tomé conciencia de haber estado presente en un momento realmente histórico de la humanidad, ¿no es cierto? Porque me parece que así lo significó. Y en nuestro caso, ¿no? Por una cuestión de edad y de constitución, me parece que tuviste de alguna manera el privilegio, el raro privilegio de estar 30 años después de cuando esa muerte nos conmovió tanto, ¿no? Sí, y pensar que sí, nos esos 30 llegó... años que fueron pasando, sí, que fueron pasando en América Latina, y fue como, no sé, después de ver el documental, esto pensé, bueno, es como cerrar un círculo, es como abrochar una circunstancia histórica tan importante, y a mí me parece por supuesto desde mi punto de vista personal, que es una hermosa manera de contarlo. Porque no es solamente, sí, no es el documental estricto, sino que intervienen también personajes cruciales, y interviene también la gente del pueblo, sí, recordando a... Sí, eso es, digamos, es un... el armado de ese documental significó un enorme trabajo
de filtración de cosas, digamos, de pasar por un tamiz cada vez más fino todo, porque se corrían a cada paso se corría el riesgo de caer en lo, digamos, morboso, en lo prensa amarilla, en algo que me costaba mucho cuidar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la muerte y materializando la muerte de alguien que hacía 30 años que estaba vivo, joven, ¿verdad? Entonces era muy difícil, como fue muy difícil soportar el momento de ver aparecer un cráneo con ciertas características que daban la muestra de que no podía ser otro que Che, ¿verdad? Especialmente hacemos siempre hincapié, como lo hacían los antropólogos, los arcos superciliares del cráneo del Che eran muy significativos, ninguno de los otros. Claro. Y acá repito una explicación de uno de los geofísicos cubanos, jefe de todo el equipo, que decía, bueno, nosotros la búsqueda que estaban haciendo de siete guerrilleros, ¿verdad? Era el Che y 6 compañeros más. Dice, los 4 cubanos que había, mejor dicho, 3 cubanos, 2 bolivianos, un peruano de origen oriental y el Che. Dicen, los cubanos eran, teníamos toda la información, como la tenían del Che. Del Che había radiografías, moldes de la dentadura, había de todo para identificarlo, porque eran combatientes y así salían al mundo cada vez. Lo mismo cuando fueron al Congo, ¿verdad? Y en cada una de las misiones que hacían. Dice, el peruano era japonés, de origen japonés, o cual su característica básicamente identificable. El problema que teníamos, dice, eran los 2 bolivianos, pero también no podían ser cubanos, dicen, porque en Cuba no hay indoamericanos, claro, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál era el problema? Que no tenían ningún tipo de identificación con ellos. Claro. Entonces sabían que eran 2, se identificaban los 2, pero no sabían cuál era cuál, claro, ¿verdad? Y cuento una anécdota muy chiquitita porque en esto, para meterlo. Toman, por supuesto, muestras, estaban los familiares muy directos de los 2, hermanos, y padres también. En el documental aparece un reportaje de algunos de ellos. Y bueno, resulta que estaba la madre de Willy Cuba, el que en realidad había estado hasta último momento con el Che, quien lo carga al Che en esas circunstancias en las cuales estaba destrozado por el ataque de asma que tenía. Y les toman muestras a la madre y cotejan y no daba ningún indicio. Y bueno, estaban desorientados. Y hasta que finalmente, de ponerse a charlar y tanto, una persona muy corta, digamos, de campesinos, ¿no? Recién después de un par de días la madre dijo que en realidad no era la madre, lo había adoptado. Así que mal podían encontrar en eso, ¿no? Sí. Es una anécdota así, claro, simplemente. Sí, una anécdota de vida. De vida, de ahí. Y bueno, nada, el tema que comentaba recién respecto de una enorme cantidad de material que se generó en esas 2 semanas que estuvimos allí, me llevó por un lado a lo estrictamente antropológico, que era precisamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Esa búsqueda, toda esa vertiginosidad que hubo en función de 2 razones muy fuertes. Por un lado, una enorme presión del gobierno claro, cubano para poder rápidamente identificar y que los restos salieran de Bolivia. Y por otro lado, una presión incipiente de quien ya había sido electoralmente elegido presidente, que era Banzer, el general Banzer, dictador anteriormente de Bolivia, que había llegado al gobierno por elecciones y que iba a asumir en poco tiempo, y que ya había anticipado que si a la fecha de su asunción no se había descubierto todo eso, y iba a paralizar absolutamente todo. Así que todas esas corrientes, claro, hicieron que el trabajo fuera muy álgido, muy de corridas, y por esa razón es que
estaba todo previsto para hacer una identificación de los restos en el hospital de Cruz de Malta de Valle Grande, y de golpe, la misma noche en la que fueron extraídos los restos, se decide llevarlos a Santa Cruz de la Sierra. Así que se armó tipo 2 de la mañana, una cosa así. Fue una caravana de esos 240 kilómetros que los separan en un camino terrible. Se tarda 6-7 horas en hacer esos 240 kilómetros, y se llevaron, y detrás de ellos todos los el periodismo, no éramos tantos tampoco, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Algo que a mí me hace volver unos días más tarde, mientras aún seguía la identificación en la morgue del hospital japonés de Santa Cruz de la Sierra, que es decir, el pueblo de Valle Grande, que sabía, toda la vida supo que el Che estaba enterrado en su tierra, ¿viste? De golpe se despertó a la mañana y el Che no estaba más. Y entonces yo quería volver a eso, a hablar con la gente, con el pueblo de Valle Grande, qué habían sentido cuando a la mañana se despertaron y se enteraron que ya no estaba más, ¿verdad? Porque había una devoción muy grande. En un momento se cita en el documental, lo dice una de las testimoniantes, el Che se le brindaba una devoción como de un santo, y que producía milagros. Allí fue San Ernesto de la Higuera. Y bueno, eso en la cultura, en la religiosidad, ¿verdad?, de esos pueblos tiene un fuerte arraigo, peso, claro, ¿no? Un fuerte peso. Entonces yo, mientras estaba resolviendo eso, me acuerdo que hablaba con un antropólogo argentino que teníamos cierta amistad, Maco Somigliana, que paradójicamente es hijo de Carlos Somigliana, el dramaturgo muy conocido, ¿verdad? Y entonces un día me asegura de que no iban a hacer, porque otra de las cosas, nosotros montábamos guardia en la puerta de la morgue con cámaras y eso, pensando que con todo esto que se estaba rumoreando, también podía ser que entre gallo y medianoche se lo llevaran. Entonces él me ratifica y me confirma que me quedara tranquilo, que no iba a suceder nada antes del sábado siguiente. Y en ese momento me voy para Valle Grande de vuelta a recoger esos testimonios, que luego aparecen en el documental, ¿no es cierto? Que es la sensibilidad de ese pueblo. Eso es lo que le da, me parece, a tu trabajo documental otro tinte, otro cariz, otro rescate y otra forma de acercamiento, recuerdo y tributo al Che, ¿no? Me parece muy, muy valioso. Y le comentamos a nuestros oyentes que está disponible a través de YouTube. Está dividido en varias... Sí, en realidad no... En varias secciones, en 6 capítulos. No sé si se puede adquirir, a lo mejor... Sí, esto tuvo... En realidad se vendió mucho. Este documental, además, en el año 2007... En el año 2007, o sea, 10 años más tarde, Página 12 sacó un ejemplar de un día sábado con la venta del DVD, exactamente, de la película. Tengo entendido que los 10.000 ejemplares con los que salieron se vendieron todos. Y luego, un sello de edición de películas argentinas, también lo sacó a la venta. Siempre tuvo en estos lugares de venta de videos y música, para no dar nombre. Sí, aparte en la avenida Corrientes hay varios lugares donde se puede comprar. Sí, y hay digamos, en este sitio de compra-venta tan habitual en internet, si uno lo busca también aparecen ahí. Bueno, le vamos a pedir a Alexander si nos hace escuchar 2 minutos y algo de un tráiler muy interesante que después vamos a comentar.
Es lo único que me acuerdo. Me lo enseñó la señorita Laura. Defender a la patria. Puta, qué orgullo, chamigo, ¿no? Vamos, vamos, soldado, vamos. Caíto, aquí frente a la Virgencita de Santa Ana, yo te recibo como mi esposo. My nombre es Maggie. ¡Para, hijo de puta, para! Ese pan lo puso ahí el enemigo. ¿Cómo se va a comer algo que le puso delante el enemigo? Bueno, ¿qué te pareció, Edgardo? Bueno, ¿Qué nos puedes comentar? Acabamos de escuchar la banda de sonido del tráiler de Palabra por Palabra. Sí. Tu largometraje. Sí, exactamente. Una producción realmente que cuando yo lo miro con los años de la distancia, pensar que esto fue estrenado en el 2008, me maravillo y me permito ese asombro. de decir como maravillarme con algo hecho por uno mismo, pero digo, de haber logrado hacer esa película que, vista ahora a la distancia y conociendo estrictamente cuáles son los niveles de producción y todo, se haya podido hacer de la magnitud que la que parece tener, ¿no es cierto? Sí. Porque es una película hecha con muy poco dinero, muy poco dinero, pero una gran producción. Y es una gran producción. Una gran producción. Y es una gran producción. Sí, la verdad que fue una quijotada, como diríamos, meterme a esto, y de hecho te cuento que tuvo que sortear barreras que a veces, en la mayoría de los casos, dejan los proyectos atrás y dejan los proyectos guardados. La primera de ellas fue la aprobación del comité de selección del instituto cuando se presentó el proyecto para optar por el subsidio, en la que fue devuelto por 4 votos contra 1, o sea, un solo voto a favor y 4 votos negativos. Ese voto a favor me permitió a mí pedir una reconsideración de la cosa, y resulta que la verdad que los argumentos que esgrimían el jurado en ese momento me parecieron tan blandos y tan faltos de criterio que en una conversación en la cual tuve la oportunidad de explayarme sobre esto, nadie pudo decirme absolutamente nada, y lo único que alguien esgrimió, porque el guión tenía exactamente 69 páginas, nada más. Entonces, nada más que 69 páginas. Entonces me dijeron, como para poder callarme la boca, claro. Bueno, lo que pasa es que este guión no llega a una consideración de un largometraje. Y yo le pregunto, ¿y cómo sabe ustedes cómo lo pienso hacer yo? Porque hay páginas que todavía, y esto lo sigo sufriendo yo siendo docente, está ese viejo concepto de creer que literalmente cada página de un guión significa un minuto de película, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, de hecho yo no varié ese guión en nada. Es más, cambié la presentación, le puse más espacios, qué sé yo. Alcancé a las 92 páginas sin agregar una línea. Pusiste letra más grande. Puse letra más grande, hice todas esas cosas, ¿viste? Sí.
Bueno, la cosa es que la película dura 105 minutos, Sí. ¿verdad? Pues, lo que pasa es que hay mucho relato que no necesita El texto. texto Sí, y sí. no necesita demasiada explicación en imágenes a lo largo de un guión. Cierto. Y la verdad que si no hubiese quitado algunas cosas que después quité, hubiese durado más, porque hasta tuve que cuidarme de no arrimarme demasiado a las 2 horas, porque un producto, especialmente cine nacional, que se arrima a las 2 horas, es difícil para meterlo en De el circuito de comercializar, exhibición. claro. ¿Sabes? Edgardo, le comentamos a nuestros oyentes quiénes son los actores. Exactamente. Erasmo Olivera, Katia Aleman, Patricio Contreras y Edgardo Nieva como Sí, los nombres más salientes. participantes, invitados. Alberto Razo Montes, Gregorio Roselio y Simón Jenkinson. Es muy interesante la factura de esta película, el guión realmente, porque es como que por un lado está digamos el relato de los jóvenes, de los soldados, después está ese personaje casi hasta el final de la película, el personaje que encarna Katia Aleman, y ese otro personaje que sería como un, no sé, esto es de mi subjetividad, como un nexo y como un contexto y como un sentido de lo que estamos viendo, que está encarnado por Florence Nightingale. Exactamente, ¿no? Sí, fue una cosa que sorprendió. Sí. Sorprendió Sí, mucho. sí, traer ese personaje histórico de tanto peso humano y bueno, y tan británico, ¿no? Sí, tan sí. británico. Ambientado en la guerra Bueno, de para Crimea. quienes por ahí no tienen la información, Florence Nightingale es considerada la decana de las enfermeras en el mundo, Sí, ¿verdad? A partir sí, de sí, ella se consideró la profesión como tal. Que antes era una profesión considerada degradante, de hecho la hacían mujeres, bueno, digamos marginales. Sí, de hecho yo di una pinceladita de eso en una escena en la que el médico para explicarle algo la invita a observar en su microscopio el tema de las cosas, y ella se retira prudentemente y dice: yo soy solo una enfermera, ¿no? Claro. Como que no tenía derecho a observar, y la insistencia de un médico en esa escena la hace ver un paralelismo entre lo que eran la diversidad de microbios que estaban combatiendo ellos allí en los hospitales de campaña y la diversidad de componentes de la guerra que estaban sosteniendo en Crimea el imperio frente a las fuerzas del zar Nicolás I de Rusia y el imperio asociado con las tropas turcas también, Claro. ¿verdad? Bueno, todo un conglomerado contexto, ahí, claro, un contexto que duró histórico, muchísimo, político, casi claro. un año, Sí. el famoso sitio de Sebastopol, que termina con la rendición de las tropas de Nicolás I, pero en realidad fue una guerra de una gran derrota para Inglaterra, numéricamente. Y entonces ¿verdad? por eso está allí. Por eso está allí, porque yo quería poner a Inglaterra en la contienda esta desde un espacio de perdedor, desde un espacio rota. Ellos también perdieron hombres, ellos también tuvieron mutilados y todo. Terrible. Cuando Sí, sí. y no quería que todo cayera sobre el tremendo sacrificio de nuestros jóvenes que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Entonces es una película muy muy concentrada, de hecho no son muchos los personajes, y el conflicto principal es una suerte de replanteo del universo general, que era la guerra en un territorio aislado y de dos dos fuerzas combatientes que no se podían entender porque además hablan distinto idioma. Entonces todo esto se traslada a un territorio aislado que es la casa de campo, con dos protagonistas soldados argentinos que no hablan el idioma de los dos ocupantes de la casa, que son precisamente el personaje Katia Aleman y Gregorio Rosselló. Entonces, dentro de eso, la falta de lenguaje, la falta de entendimiento, el miedo. Y todos los componentes hacen avanzar la historia de manera paralela. Ahí se intercala, por una cuestión que atañe directamente al concepto más humano del análisis de la guerra,
el personaje de Florence Nightingale, con quien después el público, no vamos a denunciar, descubrirá quién es precisamente el personaje de Katia Aleman. Y por otro lado, estos dos soldados que no casualmente son correntinos, claro. ¿verdad? Sí. Que en el marco de ese delirio de la guerra, de todo su sufrimiento, avanza en una situación de dominación, porque son los que tienen las armas, y que progresivamente a lo largo de la película se va mutando el poder, van transformándose, se va mutando ese poder. Y bueno, y ahí en ese marco onírico y de la memoria aparecen la familia, aparecen los lazos, la tierra, el paisaje del que se quiere, ¿no es cierto? Aparece el Paraná. Y aparece la radio que el padre escucha. Exacto, aparece una radio, ¿qué lo podemos decir? Bueno, no creo que es una marca, ¿no? Es una radio que se llama Ranser. Sí, claro, la famosa Ranser. La famosa radio Ranser. Claro, y es muy interesante porque, bueno, el padre en Corrientes escucha las noticias de la guerra. El padre Corrientes escucha Que las son cosas las que mismas escuchábamos noticias que nosotros. Exactamente. Lo que escuchábamos nosotros, que hablaba, por ejemplo, un cura diciendo que los soldados estaban todos muy bien, que comían mejor que en su casa, que iban a venir más gorditos. Exactamente, realmente hipócrita, condenable todo eso, absolutamente condenable. Y fue premiada también tu película, Edgardo. Palabra por palabra, yo la había presentado todavía por esto que decía antes, ¿no es cierto?, de los escasos recursos económicos que tenía para poder finalizarla y básicamente para poder tener un lanzamiento que medianamente pudiera instalarla, aunque sea en una semana, en el espacio del circuito de Buenos Aires, a lo que se llama el espacio del work in progress en los festivales, que es el trabajo que está en progreso, que no se ha terminado. La película está terminada totalmente y de hecho el jurado internacional que tiene la consideración de eso, que era en el marco del Festival de San Sebastián del 2007, la pudo ver en su totalidad, sin alguna corrección por ahí menor, pero la pudo ver en su totalidad. Y bueno, un día me llaman por teléfono desde Bélgica, el presidente de ese jurado, que ya había considerado la cosa con anterioridad, porque veían muchísimas películas y tenían que llegar al Festival de San Sebastián con la definición. Bueno, que mi película había sido seleccionada como ganadora de ese premio, que tenía una remuneración económica importante, de $25.000, y que yo tenía que viajar en una semana a San Sebastián, lo cual también fue otro problema a solucionar. Pero se solucionó. Se solucionó, estuve allá y tuve el enorme placer de ir y venirme con esa cantidad de dinero para poder finalizar la película, para poder y seguir. todo, ¿no? Sí, que fue maravilloso. Bueno. Y después hay un festival en el que ha ganado un premio Erasmo Olivera también, que es fantástica el trabajo de Erasmo. Sí. Yo la verdad que tuve en esto un elenco increíble, no solo los protagónicos, no solo Katia, una mujer increíble, con lo cual me una gran amistad y un enorme cariño, Patricio Contreras, otro amigo, y Edgardo Nieva, otro gran amigo. Paradójicamente junté en esta película como hijo y padre a los dos gaticas de la película de Fabio. Por supuesto que admirador profundo, incondicional del gran maestro que fue Leonardo Fabio, y después una búsqueda muy persistente en que aquellos personajes que debían encarar, aquellos actores que debían encarar personajes ingleses fueran ingleses. Y fueron ingleses. Increíble. Y hablan en su idioma original, y yo me comunicaba con ellos en idioma inglés en el rodaje. Tal es así que Simone Jenkinson, que hace el personaje de Florence Nightingale, que realmente es maravilloso el personaje que hace, es una chica actriz británica que llegó aquí con aquel grupo de la Guarda que hacían esas acrobacias y qué sé yo, que venían con componentes de varios países de Europa, y bueno, se accidentó aquí en una caída y se quedó, y bueno, después la atrapó el amor argentino y por último terminó en mi película, pero
Fue maravilloso trabajar. Maravilloso. Eso, sí. Bueno, realmente recomendamos a nuestros amigos oyentes que la consigan, que la vean, que la disfruten y sobre todo que la comenten con sus amigos. Es una película para compartir, realmente. Edgardo, se va cortando el tiempo y no quisiera que no... Sí, es veloz, es fugaz. No quisiera que nos faltara tiempo para que nos hablaras por un lado de tus proyectos personales y por otro lado algo muy muy importante y muy sentido para vos, que nos des tu visión de cuál es el estado actual de los realizadores independientes, no independientes de las instituciones a cargo de la cinematografía, que también creo que han sufrido el azote de este vendaval, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, digamos, proyectos, hay un proyecto absolutamente encaminado, con miras a hacer producción el año que viene, pero en el marco de esto que estamos viviendo, lo cual hace todo es un largometraje de ficción, de un guión original mío también, que tiene, no voy a dar nombres, pero tiene una perspectiva de un elenco de primer nivel, y que bueno, que tengo todas mis fuerzas encaradas ahora a ese proyecto, pero en el marco de la situación actual, que es lo que hace también temblar un poquito cuando uno imagina si el año que viene podremos estar filmando, es que bueno, que el cine no ha escapado a toda esta tala de bosques que se ha hecho, ¿no es cierto? Sí. Yo entiendo perfectamente que cada gobierno que viene ha puesto en los organismos como corresponde sus propias autoridades, pero también fijémonos que sus propias autoridades, por cuestiones absolutamente partidarias e internas, terminaron corriéndolo, porque como todos sabemos, fue corrido de su cargo el presidente del Inca, puesto por ellos, y toda una política que se tiró para atrás, que es lo peor de todo. Más allá ¿verdad? de los funcionarios, como vos bien decís, cada nuevo equipo político trae sus funcionarios. El problema acá es la política. El problema es la política. Ese cambio de política, ¿no? Exactamente, que no. El cambio de proyecto. Que es absolutamente coherente con todo lo que estamos viviendo, ¿no? No es que están jugando a prueba y error, eso es mentira. Ninguna de las cosas que hacen juegan a prueba y error, nunca se equivocan. Y si van para atrás es por otras razones, pero no porque se equivoquen. Y acá pasa exactamente lo mismo con el cine, y fundamentalmente se ha perdido un enorme espacio de producción, y fundamentalmente en el marco de lo documental, porque en los años del gobierno anterior no solo se producía a través del instituto, se producía a través de muchos otros organismos que daban concursos y que daban subsidios, y se llegó así a ganar lo que es muy difícil de ganar, que es una pantalla de público argentino que empezara a disfrutar de ver nuestras historias desde el plano documental, ¿verdad? Magnífica. Y tener una identidad propia que se iba instalando progresivamente en el consumo del público argentino, ¿verdad? Eso se perdió completamente. Estamos fácil hablando se destruye lo que tarda tantos años en construir, ¿no? Tremendo. Y bueno, lo que se está planteando es una política absolutamente de rédito mercantilista, o sea, lo que sucedió ya en otras ocasiones, ¿no es cierto? O sea, acá es las grandes productoras, que tampoco son grandes productoras de acá, porque que yo sepa todavía no conozco las productoras que inviertan su capital de aquí. El capital que invierten las productoras, por más grande que sea, es el capital que viene siempre del lado del instituto y que se asegura que ese dinero va a estar. Nadie pone en riesgo nada, ¿verdad? Y se toma de afuera, por supuesto. Viene coproducciones con España, viene dinero, coproducciones con con el otro, viene dinero.
Pero detrás de todo eso están las grandes holding de productoras americanas, Sí, ¿verdad? sí, sí, y sí. dependemos de eso. Totalmente. Y más ahora, si algo puede ser identidad de un pueblo en su pantalla, un festival de la categoría de Mar del Plata, que ahora va a estar dirigido por un americano. O sea, más señales que eso es imposible de que la Sí. cosa cambia. Vos hace unos días comentabas que cambió la forma de acceder a la posibilidad de filmar, que se pasa a través de un tamiz o de un filtro muy estricto, Claro. como ya prácticamente imposible A las nuevas expresiones. claro, que Sí, sí, sí. alguien joven. Exactamente, porque ahora yo entiendo que hay que regular, que hay muchas cosas que realmente estaban un poquito desbandadas en términos del acceso indiscriminado a que cualquiera, a lo mejor sin tener los suficientes antecedentes en términos de, por lo menos de credibilidad, no digo con esto que tengamos que acercarnos a lo que están haciendo, pero se establece ahora para la presentación de proyectos calificación de puntajes por varios de los componentes, desde directores, guionistas, productores, etcétera, que si realmente no se tienen los antecedentes que solo se alcanzan produciendo, no se puede acceder nunca. Claro. Entonces, lo terrible, yo que soy docente de espacios, en mi caso particular estoy en el UNA, en medios audiovisuales, los chicos jóvenes van a tener como única alternativa buscar el premio de un concurso en el cual se van a meter 300 proyectos, Claro. porque después no van a tener posibilidades de generar antecedentes, ¿verdad? Ese es un problema terrible, Sí. porque se cercena lo que viene, ¿verdad? Que es la proyección de todo lo que hemos venido construyendo nosotros con los años. Sí, y sobre todo creo yo, bueno, vos estás realmente autorizado para decirlo, con el alto grado de creatividad que tienen nuestros jóvenes en esta materia. Sí, y además hay una cosa que yo, por ejemplo, no dejaría de tener en cuenta, porque a mí me parece que ese momento tan efímero finalmente que resultó en Latinoamérica, donde prácticamente todo el continente sudamericano estaba detrás de un mismo proyecto, La patria grande. la patria grande, hizo que nosotros tengamos hoy día muchos estudiantes que han venido de variados países Sí. de esta patria grande, que los estamos formando nosotros, con nuestra idiosincrasia, con nuestra mirada proyectada de lo que es sentirse ideológicamente parte de un proyecto, ¿verdad? Más allá de partidismos políticos, Sí, estoy sí. hablando de ideología, ¿verdad? Y no de partidismos políticos, de ideología, Sí. de lo que significa Esa palabra tan temida. tan temida, ¿viste? Como si, ¿viste? En la época de la dictadura no combatían políticamente, combatían ideológicamente, Sí. porque no eran tontos, sabían que lo que había que combatir era la Y el ideología. combate sigue siendo igual. El combate sigue siendo el ideológico, mismo, sí. obviamente es ideológico, pero perdón, que nosotros tengamos la capacidad académica de admitir a todos estos compañeros que vienen de Latinoamérica a formarse dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, salvo alguna honradísima excepción, es el único país de Latinoamérica que puede, en líneas generales, en toda la educación universitaria es gratuita, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver a medios audiovisuales es absolutamente gratuita para nosotros y para los que vienen. Entonces así tenemos, pero ¿cómo es? Tropillas, por llamarlo, de chilenos que vienen, de ecuatorianos que vienen, Sí. de venezolanos, de colombianos que vienen acá, que a lo mejor vienen con otra mirada de la cosa, Sí, sí, pero sí. se pasan 6 años en una universidad nuestra, 7 años en una universidad nuestra, y es responsabilidad precisamente nosotros los docentes de decir, bueno, muchachos, está bárbaro, está todo muy lindo, vienen acá, no les cuesta un peso, pero acá hay que ordenarse. O sea, acá se viene a hacer una formación latinoamericana, Claro. ¿verdad? Acá no se viene a honrar a Hollywood, ¿viste? No sueñen con el Oscar, chicos, no existe, ¿eh? No existe, ni siquiera es un concurso, ni siquiera es un festival, Claro. ¿eh? Entonces,
empezar, y lo digo con ellos, lo digo con los nuestros, Seguro. que tal vez es peor a veces, Sí. ¿viste? Porque es muy difícil tratar de encasillar a los jóvenes, a decir, muchachos, esto no pasa por donde ustedes ven. Sí. Ustedes no piensen que van a llegar a eso, sino porque no tengan talento, Sí. no se lo van a permitir, no se lo van a permitir. Entonces la única puesto realmente de proyección y de combate es desde acá, desde el llano, y del llano van a llegar. Sí, y desde el llano también faltan algunas cosas, pero también hay libertad. Es fundamentalmente es eso. Sí. Porque ¿de qué gano yo acceder al mercado hollywoodense si cuando yo termino de hacer la película va a venir el dueño de la película, Sí. el productor, y va a decir, esto se corta, esto se corta, esto Claro. se corta, esto Sí, se sí, corta? sí, sí, sí. Son muy pocos los directores, Sí. y hablando de la gran industria como Estados Unidos, los que pueden firmar un contrato diciendo que el último corte lo tienen Sí, ellos. cierto, Son sí, muy sí. pocos. Es verdad. Y eso es libertad. Bueno, Edgardo, el tiempo se fue De esta tarde de sábado. se fue agostando. Sí. Y nos gusta decir así todos los sábados. Es una figura un poco poética. Te agradecemos, por supuesto, tu presencia aquí. Realmente fue un gusto y estimulamos a nuestros amigos oyentes a que busquen el material de Edgardo. Sí, y la de todos los compañeros que luchan por poner su trabajo en un espacio que cuesta tanto, que afortunadamente hoy día las distintas medios de comunicación, las distintas formas de expresar el material, yo la vez pasada creo que en esta oportunidad que nos conocimos lo decía, pensar que no hace tantos años atrás para llevar nuestro material a algún lado teníamos que andar cargando 10 latas de película bajo el brazo para que la vieran 50 personas. Sí. Hoy día los chicos lo cuelgan en un espacio de internet y llega al otro lado del mundo en instantáneamente. un instante. Sí. Entonces eso es lo que tienen que tomar conciencia y darse cuenta, ¿verdad? Sí. Y que no solo es una oportunidad, es una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad lo que uno dice en eso. Y el sostener el compromiso, ¿no? Exactamente. Bueno. Muchas gracias a vos, además. No, al contrario, realmente un gusto. Le queremos agradecer también a Alexander, nuestro operador, y le vamos a pedir que compartamos los últimos segundos quizás de Carrusel Cultural de hoy con un tema musical de otro querido amigo, José Luis Castiñeira de Dios. Sí, realmente. Con el tema, no sé, digamos autor de la música original de la película. Sí. Con un tema interpretado por Ana Cruz, Río Limay, que me parece que te va a gustar mucho. Sí, por supuesto. Y hasta pronto. Hasta muy pronto. Y a nuestros amigos oyentes, hasta el próximo sábado.